de los episodios más sórdidos protagonizados por el que ahora es vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, es el que acaba de ocurrir a propósito del caso Villarejo y de la decisión del juez Manuel García Castellón, que acusa a Iglesias de ocultar hasta 3 años un USB con fotos íntimas de una asesora. Como ven, desde aquel episodio de Mariló Montero en que declaró que la azotaría hasta hacerla sangrar, este parece ser uno de los casos más sórdidos en que se ha visto envuelto Pablo Iglesias. La asesora, Dina Büzelhan, dejó todas sus responsabilidades en Podemos hace poco más de 10 días. Pasó de la gestora del partido en Madrid y de integrar las listas de la candidatura del líder de la formación en la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos para formar parte de los órganos de dirección estatales, a desvincularse del partido para ponerse al frente de un nuevo medio, La Última Hora. El periódico digital ha recibido el apoyo expreso de Podemos, que en un email a sus inscritos califica de lanzamiento como imprescindible y les pide apoyarlos como socios. En definitiva, basta que no falte. El caso ha dado un vuelco y ha tirado por tierra los intentos de la Fiscalía de proteger al vicepresidente Pablo Iglesias. Se ha demostrado que en enero de 2016 el máximo responsable de Interview, el editor del Grupo Z, Antonio Asensio, se reunió en su despacho con Pablo Iglesias y le hizo entrega de un pendrive con el contenido del móvil de la asesora. Allí mismo, en el despacho de Asensio, el vicepresidente segundo del gobierno consultó el contenido del móvil y comprobó su carácter comprometedor. Pese a su relevancia, el propio Iglesias reconoció en sede judicial que no se lo entregó a su colaboradora hasta junio o julio de 2016, es decir, al menos 5 meses después. Pero cuando Büzelhan trató de acceder al USB, vio que estaba estropeado y que era imposible abrir los archivos. El juez pone el acento en ese extraño comportamiento de Iglesias y subraya que en realidad pudo guardar el contenido hasta 36 meses si se tiene en cuenta que no se aportó al sumario un pendrive en perfecto estado hasta marzo de 2019. García Castellón da incluso un paso más allá y sugiere que la ya ex empleada del ahora vicepresidente segundo tiene la posibilidad de ejercer acciones penales contra el que fuera su jefe si así lo decide. Algo que no parece que vaya a suceder, puesto que cuentan todos los medios que la ex asesora con su medio va a obtener unos réditos importantes para su bienestar general. Como ven, un episodio sórdido donde los haya, rematado por el durísimo escrito de anticorrupción al juez en el que sugiere que Iglesias cometió 2 delitos en el caso Dina.